Doctor Miguel Constaín, conocido penalista, hombre de la academia, ha publicado algunos libros con prestigiosa editorial en la ciudad de Guayaquil. Sobre todo uno, ha publicado Oye, con una... qué tolerancia y aguante para escuchar todo. ¿Verdad? Toda La esta descarga introducción. publicitaria. Entonces, sí, además un hombre de paciencia Sí. infinita. Para ser maestro hay que tener paciencia. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, Ramiro. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? A ver, Miguel, en los últimos días ha sido noticia el hecho de que un ciudadano cuyo nombre usted Juliano Salazar. ya en un acto de yo le voy a dejar que usted lo califique, solo lo voy a describir. Estaba siendo asaltado, él cogió su vehículo y lo embistió en contra quienes los habían agredido y tratado de robar. Esto le ocasionó a él una responsabilidad, por lo cual fue detenido. El fiscal pidió detención, el juez se la dio y tengo entendido que ya el día de ayer le han dado medidas sustitutivas. Describa el hecho, yo ya lo he hecho de manera como ha sucedido, pero póngale usted los adjetivos y calificativos penales. A ver, yo siempre sostengo que para hablar realmente de un proceso judicial hay que conocer en sí los detalles del proceso. La verdad procesal. Únicamente conocemos lo que vemos por los medios de prensa y demás, ¿no? Entonces, realmente quienes más conocen el proceso va a ser tanto el fiscal y el juez. Ahora, opinamos de lo que podemos apreciar en los medios, ¿no? Entonces, sobre esa base... Una cosa es lo que vemos y otra es la verdad procesal. Correcto. Entonces, de lo que aparentemente sucede, esto sería un caso netamente de una legítima defensa como tal, y así debería ser considerado. ¿Qué se entiende por una legítima defensa para cualquier persona, cualquier oyente que pueda estar acá o algo de pronto que pueda suceder? Cuando yo trato de defenderme de forma legítima de una agresión no permitida, es decir, una agresión que viene a ser ilegítima, donde yo necesito hacer un uso racional de mi defensa y de esa forma estoy excluido. La necesidad racional del medio empleado. Exacto. Que nos enseñaron. Debería estar excluido de un proceso penal. Hablo de debería. ¿Por qué hablo de esto? Porque pero detengámonos ahí, Miguel. La necesidad racional era racional y era proporcional para ir desarrollando que le eche el carro. Bueno, habría que ver los detalles del proceso. Ya. O sea, si una persona viene y enfrenta a una persona, yo quiero asaltar, estoy con un arma de fuego, me pongo enfrente del vehículo, trato de romper el vidrio, yo necesito actuar de alguna forma. Ya. Son microsegundos en los cuales yo tengo que tomar alguna decisión. Pero ¿cuál es la debilidad o la fragilidad del sistema en general? Vean que no hablo de personas, hablo de un sistema totalmente, que según la ley y nuestro Código Orgánico Integral Penal se establece para calificar la legítima defensa de algunos presupuestos importantes. Primero, la necesidad racional de esa defensa. Es decir, que yo tenga que discernir realmente cuándo tengo que hacerlo y cuándo no. Segundo, una agresión ilegítima. Y tercero, mantener una equilibrio en la proporcionalidad que yo lo podría tener. O sea, suena bonito en los conceptos, es muy distinto estar realmente en el momento en que se ejecuta todo esto para saber si actúo o no. Me sigo deteniendo ahí porque me gusta ir desarrollando el tema. Esto, y como tú lo dijiste, la persona afectada tiene microsegundos para reaccionar, pero el fiscal y el juez tienen todo el tiempo para evaluarlo. Entonces, ¿cómo te puedes meter como juez y fiscal en la psiquis, en el miedo del que está siendo agredido, para determinar en algún momento si la proporcionalidad, la legitimidad del medio empleado y el peligro inminente fue tal? Claro, pero es que ahí ya es una responsabilidad conjunta, por eso hablo del sistema, porque por un lado la fiscalía es la que inicia el proceso y el juez es el que toma formalmente las decisiones. ¿Ya? Si se tiene un caso como estos, la ley, para ponerlo en términos más aterrizables y sencillos, habla de que para yo tener un proceso penal tengo que tener algo que se llama una conducta penalmente relevante. Okay. Entonces, si yo no logro visualizar esa conducta penalmente relevante, porque hay casos que le interesan al derecho penal y casos que no le interesan al derecho penal, entonces hay que tener, como lo dices tú bien, Ramiro, tiempo, ¿no? Entonces, si yo no estoy seguro si voy a iniciar o no el proceso penal, entonces debería mantener una investigación previa hasta tanto poder saber si voy a iniciar o no el proceso después.
Y eso parte directamente por el fiscal que inicialmente toma el proceso. Si el fiscal se da cuenta que es un tema que puede tener un matiz de una legítima defensa, entonces es preferible mantenerlo en una investigación previa, que la persona se pueda seguir defendiendo en libertad, no iniciar todavía el proceso, y si decide iniciarlo, entonces tal vez no pedir alguna medida cautelar de carácter personal para tener mayor claridad sobre las cosas. Por eso hablo de un problema del sistema y una responsabilidad evidentemente conjunta de las personas que toman el proceso. Ya vamos a esto. Bolo, ya mismo te paso el turno, Sí, pero seguro. el uso, que ya en algunos casos termina siendo abuso de las medidas de privación de libertad, esta es de última rata, no es de primera opción. Pero sin embargo, fiscales, y volviendo al sistema, fiscales y jueces la utilizan casi de primera instancia, y resulta que en otros casos que terminan siendo atroces para el sentir de toda la ciudadanía, les dan las otras. O sea, ¿dónde está el criterio? Y vamos a abstraernos de personas, pero ¿cuál es el criterio que debe de mediar en un juez para poder, viendo lo que le pide el fiscal, tener la justa balanza de dar, como decía Ulpiano, a cada cual lo que en derecho le corresponde? Claro, lo que pasa es que las reglas están claras. En ese sentido no hay cómo perderse. La prisión preventiva es una medida, como bien lo dices, de última ratio, y así tiene que establecerse. La regla es no dictarla. La excepción es dictarla. O sea, así de sencillo. La regla es no dictarla, la excepción es dictarla. Ahora, ¿cuándo se tiene que dictar o cuándo no? El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 534 habla de 4 requisitos fundamentales para dictarla. Los dos primeros sencillos, que se justifique elementos de la existencia presuntamente de un delito. El segundo, elementos que podrían determinar la participación de una persona en ese delito. Pero el tercero es el más interesante. Yo tengo que justificar que ninguna de las medidas no privativas de libertad resulta ser suficiente para garantizar la comparecencia al proceso de la persona procesada. Para dictar una prisión preventiva tiene 2 finalidades. Primero, que la persona comparezca al proceso penal. Y la segunda, asegurar el eventual cumplimiento de una pena. Pero tradicionalmente se la dicta para que la persona comparezca al juicio, para que no lo evada. Hay otros elementos que se podrían analizar también. Por ejemplo, el hecho de que si la persona está en libertad se podría obstaculizar el proceso por los elementos de convicción que se podrían encontrar. O en su defecto, tal vez el hecho de que una víctima se sienta a la larga con un temor o algo que se podría justificar en este sentido. Pero las reglas están claras. Ahora, hablamos de un accidente de tránsito. O sea, okay. Vamos a guardar las distancias totalmente. No es lo mismo hablar de un asesinato. No es lo mismo hablar de una Hubo un final fatal, creo que en el accidente. De un tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, que un tema de tránsito. Los delitos de tránsito son tradicionalmente culposos. Entonces, no son delitos dolosos. Ahí tenemos ya una diferencia importante. Por favor, aterriza ahí, porque nuestra audiencia no entiende la diferencia entre culposo y doloso. Claro, que prefiero que la... El delito doloso quiere decir que una persona intenta, ejecuta provocar el daño porque desea hacerlo. Yo a usted lo quiero matar, saco un arma y lo mato en este momento. Es un delito doloso. Pero si yo voy por la calle y resulta que por imprudencia me paso un semáforo y usted iba cruzando la calle y lo atropello, yo nunca lo quise atropellar, pero el resultado se presenta en este sentido. Ahora, en los delitos culposos igualmente hay bastantes escenarios. No es lo mismo, Ramiro, que usted vaya, salga de pronto de un concierto, de una fiesta, se toma 2 o 3 copas de licor y resulta que sabe que no tiene que manejar, pero toma su vehículo y con licor encima resulta que atropella a alguien y lo mata. Que no es lo mismo, es distinto, es un delito culposo pero igual. Sigue siendo culposo, pero con culposo, una... pero son escenarios distintos. Ahora, acá viene a haber otro tipo de escenarios en general que podría revisarse. Intención. Bolo. Claro. Ahora, no sé en este proceso de este joven realmente cómo se enfocó el proceso. Si se lo hizo por un tema de tránsito, por haber atropellado a las personas, o se lo hizo directamente por otro tipo de proceso, donde se consideraba tal vez que él voluntariamente utilizó su vehículo para poderlos atropellar. Entonces son 2 escenarios distintos. Interesante el tema. Sí. Lo llevo a otro ámbito, doctor, y es el tema y el rol de las Fuerzas Armadas del Ecuador. A ver, en algún momento el sistema operativo tradicional pienso que debería modificarse, y explico un poco. En una guerra convencional, si el presidente decreta este conflicto armado interno, en una guerra convencional yo tengo claro quién es el enemigo y la logística, y en fin.
Pero una vez que yo tengo ese enemigo al interior o dentro del país, la verdad es un enemigo que tiene diferentes rostros. Y eso preocupa y si está ahora inmersa las Fuerzas Armadas, que son los que tienen toda esa logística para combatir, si se quiere, toda esta artillería pesada, habría que hacer una revisión del sistema operativo de nuestras Fuerzas Armadas, doctor, por favor. A ver, el presidente de la República recientemente acaba de emitir un decreto ejecutivo que puede ser un tema bastante interesante para fortalecer algo que ya existía a raíz del año 2022. Reciente, exactamente, de abatir a los delincuentes. Exacto, a raíz del año 2022 con la ley que verifica los requisitos para el uso legítimo de la fuerza. Esto se publica en el año 2022 y un reglamento que existe en el 2023. Lo que hace ahora el presidente de la República, entiendo yo, para fortalecer esta ley es darle 5 días, vía decreto ejecutivo, en este caso a todos los órganos competentes como tal, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, para que ellos adecúen todas sus herramientas normativas y en 5 días puedan adaptarlo a este uso legítimo de la fuerza como tal. Que a la larga es algo que, vuelvo a repetir, en el 2022 ya existía y que tiene a su alcance, en este caso, tanto la policía y las Fuerzas Armadas para hacerlo. Un detalle importante acá. Debes de recordar que las Fuerzas Armadas hoy por hoy tienen un rol protagónico a raíz del último referéndum que existió. Entonces ellos ya forman parte en sí de este sistema para colaborar con la policía, para controlar toda la parte interna del Estado también. ¿No es un decreto reiterativo, doctor, precisamente tomando en consideración el 2022? No, a ver, yo tengo mis reparos ahí, he escuchado esto. Sí, por eso le pregunto. Sí, me parece algo interesante esto. A ver, si bien es cierto, ya existe. Hay una ley del año 2022 donde ya se ven los requisitos para hacer el uso legítimo de la fuerza. Hay un reglamento que también habla al respecto. Pero en el sistema constitucional de todos los países del mundo, no solamente tienes la Constitución, la ley y los reglamentos, sino que tienes los acuerdos y resoluciones del poder público. Eso quiere decir que tanto la policía, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria necesitan sus propias herramientas, instrumentos y tienen que normarlos. Y voy a ponerte un ejemplo. Ya. La ley de uso legítimo de la fuerza habla de distinguir lo que tiene que ver la agresión de una situación de emergencia letal, donde uno tiene que saber cómo actuar si eres parte de la policía o como tal. La ley establece los escenarios donde protege la propia ley al policía, al militar o al personal del cuerpo de vigilancia como tal. Y eso es los actos de servicio. Entonces entiende que la ley va a proteger antes, durante y después de toda su actividad. Pero hay parámetros que hay que verificar. Por ejemplo, si el policía está en una situación como tal, tiene que primero ver mecanismos disuasivos. Tiene que entrar a verbalizar y luego de eso, si es que califica una situación de peligro para las personas, para él o para la sociedad, debe de actuar. Y la ley establece textualmente en esa parte que puedan haber microsegundos o segundos donde él tiene que tomar la decisión. Entonces, lo que no dice la ley es cómo calificar esos escenarios en tiempo real. Es decir, yo tendría, por ejemplo, que como policía, a ver, si una persona saca primero un arma y me apunta, quiere decir que yo ya estoy en una situación de emergencia. Pero eso suena como una aritmética procesal, o sea... Imagínalo, analizar todo eso en esos segundos. Claro. O sea, sabes que meterte todo el cuerpo legal ahí, a ver, yo si pasa esto, tengo que hacer esto... Tienes que tener un entrenamiento. Para eso son los manuales operativos. Por eso yo no veo mal el decreto ejecutivo del presidente. No, yo tampoco. Ya, ¿por qué? Porque lo que se busca es darle instrumentos propios, en este caso al policía, para saber con un cuadro, estos son tus escenarios y aquí puedes actuar directamente. Porque lo otro es hablar en abstracto lo que dice la ley simplemente. No, habría que calificar cuándo realmente puede ser una agresión, cuándo puede ser una emergencia que puede ser letal. Entonces, si yo ya le doy, en este caso, a la policía o a las Fuerzas Armadas un cuadro preciso de los escenarios y los casos donde yo puedo actuar directamente, las cosas están más claras. Debo de entender que eso es lo que se busca a través de este decreto ejecutivo, que en 5 días tengamos los escenarios para saber cuándo la policía puede actuar de una forma directa y no tener esta situación de análisis, como bien lo dices. Bueno, yo tengo que ponerme a pensar en segundos cuándo saco el arma, cuándo no, cuándo puedo atacar o cuándo no. Interesante. Ahora, esto hace que tengo otra repregunta.
Pero doctor, si hay un conflicto armado interno, entiéndase una guerra interna. En una guerra convencional usted sabe perfectamente que tiene que o lo toma prisionero o lo elimina. Pero y en este caso acá no es lo mismo. Sí, pero recuerda, Enrique, que la Corte Constitucional sobre esto ya se ha pronunciado, ha validado algunos decretos de estado de excepción, pero no por el tema del conflicto armado interno. Entonces, estamos ahorita en un estado de excepción por otras consideraciones, pero no este. Entonces, sí es importante analizar el tema de la ley como tal, porque es una herramienta que se puede tener. Lo que sí debería, para mí, vuelvo a ser reiterativo en esto, marcar estos escenarios. Para si yo soy una persona de las Fuerzas Armadas o de la Policía, pese a que en la ley en el 2022 se dio pautas ya para que las personas, por ejemplo, puedan entender que es un acto de servicio, sí se puede ejecutar. Y por más que exista la ley, Enrique, igual el tema es que se cumpla, que se puede ejecutar. Claro que sí. Perdón. Y para eso es las herramientas. A mí me encanta desmenuzar el tema y dice actos de servicio. Cuando el policía sale a un operativo, ahí se hace una planificación. Van y dicen, vamos a ir. Un acto de servicio, claro. Hacen un mapeo de la zona y vamos a hacer lo siguiente. Y según eso también calibran el tipo de armas que van a llevar dependiendo de lo que van a hacer. Pero Miguel, si termina siendo que vas preparado para A y resulta que te reciben con Z, ¿ya? Y se produce un choque ahí. ¿El acto de servicio es el propio o no? Claro que sí, por supuesto. El acto de servicio es antes, durante y después de toda intervención, no solamente del policía, sino también del servidor militar. Antes, durante y después. Así lo dice la ley. Es más, esta ley del uso legítimo de la fuerza reformó en el año 2022 el Código Orgánico Integral Penal y así lo deja claramente establecido. El escenario que tú pones es un escenario mucho más claro y yo creo que eso las Fuerzas Armadas y la policía lo tiene bastante claro. Cuando hay un conflicto de esa naturaleza, un enfrentamiento de esa naturaleza, ellos actúan automáticamente. A lo que cito yo que podríamos tener mayor claridad es en escenarios distintos. Cuando hay, por ejemplo, algún peligro para alguna persona como parte de la sociedad o para el policía, estoy en esa discusión si no sé si actuar o no, porque no sé si la persona está armada o no está armada. Entonces, ahí podemos tener escenarios más claros. O si el arma es verdadera o no lo es. Esa es otra cosa, porque tenemos armas que pueden ser letales y armas no letales. Claro. Pero para eso es lo que deberíamos de entender y hay que estar muy atentos en los próximos 5 días y analizar nuevamente cuando aparezcan estos manuales y reglamentos dados por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, porque ahí vamos a atender los escenarios. Y de ahí como sociedad deberíamos también hacer esta cultura de difusión para saber cuando hay operativos y demás, cómo la policía puede actuar, pero nosotros tener las cosas mucho más claras. Y es lo que podríamos tener. Una más. Claro, sí. Es una curiosidad. Es que sí, es interesante. Usted es curioso, lo que estamos hablando. A ver, pero Miguel, malas son las comparaciones. A ver, yo he visto, por ejemplo, en las películas en Estados Unidos de la policía, qué sé yo, viene un policía, la persona que tiene enfrente, que se supone que es una persona que está armada. En el momento que empuña un arma o que intenta disparar, el policía rápidamente reacciona y dispara. Claro, pero ellos tienen... Eso es, obviamente es parte de la ley de ellos. ¿Y qué pasa acá? Para eso son los manuales que se buscan. Para entender cuáles van a ser esos posibles escenarios. Entonces, en Estados Unidos o en otros países hay esta cultura normativa que está claramente establecida para saber esos escenarios y saber cuándo la policía puede o no actuar. Ahora, Enrique, hay un tema, y Ramiro, un tema muy importante. Si bien es cierto, se está buscando clarificar las cosas, no hay que olvidar que la ley no es que ha eliminado la extralimitación en los actos de servicio. Existe todavía ese delito. O sea, no es que ahorita la policía simplemente pueda actuar por actuar o los militares Ejemplifiquemos una extralimitación un poco para ser pedagógicos. A ver, hubo un caso muy de connotación acá, que fue el caso de este señor, de un policía que estuvo acá sentenciado. Que a raíz de esto fue que se provoca todo este tema. El delito inicialmente era extralimitación en el uso legítimo de la fuerza, hoy cambia extralimitación en actos de servicio. Entonces, si yo a la larga, como parte, si quieres un ejemplo, como policía o militar, tengo una persona que está totalmente rendida
y deja su arma a un lado, está en el piso con las manos donde no puede hacer daño a nadie, y si el policía, pese a eso, de espaldas, dispara y lo mata, entonces hay una extralimitación. Entonces hay una pena que puede ser de 7 a 10 años de prisión por esto. Clarísimo. Entonces, no se puede también atacar por atacar. Por eso insisto nuevamente, yo debería de entender que el espíritu de este decreto ejecutivo es clarificar las cosas. En 5 días tengamos claros en qué escenarios se actúa directamente, en qué escenarios hay que primero verbalizar, hay que neutralizar, y en qué escenarios podemos aplicar mecanismos no letales, pero con un cuadro claramente establecido, porque la ley me habla únicamente en una figura abstracta, y eso es la que no la hace aplicable. Aterrizarla en la realidad es otro baile. Correcto, pero para eso son los manuales que debería de existir como norma infraconstitucional, que me refiero con esto, en todos la normativa que pueda tener la policía, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. La ley habla de estos 3 ámbitos, a estas 3 personas para hacerlo. Pero esta ley no define lo que hablábamos inicialmente de las personas civiles, o sea, no nos confundamos. Esto es únicamente para el estamento armado. Nada más, para el estamento armado. No tiene nada que ver con que a cualquiera de nosotros de aquí a mañana nos asaltan y yo también quiero reaccionar. Eso es otra cosa. Perfecto. Eso es una legítima defensa que tiene criterios totalmente distintos que los discutíamos acá, y que tal vez sí hay que fortalecerla. ¿Cuándo entender esta agresión ilegítima? ¿Cuándo entender esta necesidad racional de la defensa y la falta de provocación suficiente? Que ya es otra historia totalmente distinta. La verdad es que se nos quedan muchos temas en el tintero. Cuando habla el que sabe, uno simplemente tiene que escuchar. Y sobre todo si lo dicen de una manera didáctica. Miguel, agradecerte por haber comparecido personalmente aquí como debe de ser. Están muy, muy bonitas las instalaciones. Aquí está para que venga siempre, porque las entrevistas por Zoom ya es de última ratio también, ¿no? Ya de última, ya, pero si usted puede venir, venga nomás. Muchas gracias. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias, quédese ahí mientras trabajamos y vamos a decir, atención amantes del shopping, el Centro Comercial Malecón es tu destino ideal. Descubre las últimas tendencias en moda y las innovaciones tecnológicas más recientes a precios insuperables. Haga como vos lo que va a comprar ahí su ajuar de matrimonio, ¿no?